Hoy en Conciencia, soy el mejor. Narcisismo en la política. Los trastornos mentales son enfermedades que afectan el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento de las personas. Incluso pueden influir en su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Muchos son los factores que contribuyen a llegar a padecerla, desde factores genéticos y biológicos hasta las experiencias de vida y el consumo de sustancias tales como drogas y alcohol. Entre estas afecciones encontramos los trastornos de la personalidad, los cuales involucran pensamientos y comportamientos poco saludables que suelen causar problemas y limitaciones importantes en las relaciones interpersonales, las actividades sociales y el trabajo. Es posible que una persona que sufre este tipo de trastorno no se dé cuenta que lo padece, porque su manera de pensar y comportarse le parece natural, e incluso es posible que culpe a los demás por los problemas que tiene u ocasiona. Pero, ¿qué sucede cuando quien está a cargo de dirigir un país sufre esta enfermedad? Para conversar sobre este tema, nos acompaña desde España el doctor Vicente Gaballo Manrique, catedrático de Psicopatología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada en España. Vicente, muy agradecidos con el espacio que usted nos ha generado el día de hoy, a pesar de su apretada agenda. Bienvenido a Conciencia. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un placer dirigirme a Costa Rica, que es un país muy querido para mí. Muchísimas gracias. Comencemos definiendo qué son los trastornos de personalidad, Vicente. Bueno, es un tema, la verdad es que está muy de moda porque parece que hay lugares de la sociedad donde ese tipo de personas con un tipo de trastorno, que es el trastorno narcisista, pues están ocupando, digamos, una gran cantidad de espacios, ¿no? Los trastornos de personalidad son, digamos, para que la gente lo entienda, formas estables de comportarse, de pensar y de emocionarse que las personas llevan allá donde van. Entonces se comportan de una forma muy parecida en la mayoría de las situaciones, pero con un sesgo hacia el trastorno de personalidad que tengan, claro. ¿Hay muchos trastornos de personalidad? Pues hay unos cuantos, sí. Oficiales hay 10 y después, digamos, otros que están por ahí extraoficiales hay pues 4, 5, etcétera. Pero, digamos, oficiales hay al menos 10 trastornos reconocidos y, bueno, pues digamos que dan para mucha gente, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que puede tener uno u otro o incluso varios trastornos de personalidad. ¿Qué significa esto de oficiales? Que la literatura internacional, digamos, los ha reconocido como tales. Claro, es decir, oficiales son los reconocidos por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense que aparecen en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en la última edición. Entonces ellos recogen, digamos, 10 trastornos y por eso hablamos de trastornos oficiales, porque ellos han establecido, digamos, los criterios diagnósticos para esos trastornos y aparecen en el libro, en el manual diagnóstico como, bueno, pues como trastornos aceptados, ¿no? por la comunidad científica. ¿Hasta qué punto es importante el trastorno narcisista de la personalidad, Vicente? Bueno, este trastorno, como dije antes, está muy de moda. Parece que desafortunadamente hay toda una serie de gobernantes, de periodistas, de futbolistas que padecen lo que podría ser el trastorno narcisista de la personalidad. Es decir, lo que podemos decir es que sus características encajan en lo que serían los síntomas diagnósticos del trastorno. Claro, digamos, un diagnóstico oficial no lo podríamos hacer sin haber pasado una entrevista con ellos. Pero si uno se fija en lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, encajarían dentro de lo que son los síntomas diagnósticos del trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, pues bueno, a lo largo del mundo se pueden encontrar un montón de ellos, desde Trump, sobre el que yo escribí un artículo hace 2 o 3 años,
que encajaba con todos los síntomas del trastorno narcisista, aunque uno puede decir, bueno, es que para el diagnóstico oficial uno tiene que hacerle la entrevista, pues sí, la verdad que sí, pero digamos que lo que sabemos de estas personas, cómo se comportan, cómo piensan, lo que dicen, encajan perfectamente en lo que son los síntomas del trastorno narcisista. Entonces, no solamente es Trump, sino pues aquí en España tenemos un presidente que tiene las mismas características, Bolsonaro también parece que tiene esa serie de características, el presidente de Rusia parece que también, es decir, parece que estamos llenos de narcisistas por todas partes. Yo vi su artículo sobre Trump, es realmente impresionante cómo encaja, ¿verdad?, con la definición clara del narcisismo. Exacto. Es más, había un profesor en Estados Unidos que yo me quedé con lo que él expresó, que decía, bueno, todos los años tengo que buscar alumnos para que representen el trastorno narcisista, para enseñarlo a los alumnos de psicopatología, pero desde que apareció en Trump solo tengo que grabar lo que hace, no tengo que hacer ningún ensayo con los alumnos porque encaja perfectamente en los distintos criterios. Entonces, bueno, pues es una anécdota para decir que este hombre encaja perfectamente en lo que son los criterios diagnósticos, ¿no? Estas personas con esos trastornos son capaces, Vicente, de reconocer que lo tienen. Y esa es otra característica de los trastornos de personalidad, salvo casos muy concretos y después de haber, digamos, discutido con los profesionales, la mayoría de ellos no son conscientes de que lo tienen. Es decir, el trastorno de personalidad se va generando desde la infancia, a lo largo de la adolescencia y generalmente se explota en los primeros años de la edad adulta, ¿no? Entonces, estas personas, como siempre han sido así, no pueden reconocer, no saben reconocer que tienen un trastorno. Cuando uno tiene una depresión, uno puede saber cuándo estaba sin la depresión y cómo está cuando tiene la depresión. Entonces, puede comparar. Con los trastornos de la personalidad, no puede comparar con algo donde no estaba presente el trastorno de la personalidad. Estas personas siempre han tenido, digamos, rasgos cada vez más acusados hasta llegar al desarrollo completo. Entonces, digamos, no saben diferenciar cuándo lo tenían y cuándo no lo tenían porque siempre han tenido al menos una parte de ellos. Entonces, ellos no reconocen en general que tienen un trastorno de personalidad y por mucho que se le diga, pues le da lo mismo. Vamos, es decir, pensará que los otros pues son los que no saben apreciar lo que ellos son o sus virtudes. Sobre todo el narcisista, ¿no? O el antisocial. Estos son especialmente muy especiales. Muy bien. Permíteme hacer una primera pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que determinan la forma como se relacionan las personas con el mundo exterior y con sí mismas. Estamos hablando con el doctor Vicente Caballo, quien es catedrático, investigador destacado en el área de la psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, España. Vicente, ¿dónde se suelen encontrar este tipo de personas? Este tipo de personas es muy frecuente, pero muy frecuente en la política. También en las empresas, también incluso en la universidad, pero especialmente en la política porque desafortunadamente todos padecemos cuando hay un personaje político que tiene influencia, un presidente del país, un ministro que es narcisista, desafortunadamente todo el país sufre los comportamientos de estas personas. Entonces, especialmente en la política es un lugar donde parece que les atrae especialmente esa área, ¿no? de la sociedad. Entonces es muy frecuente encontrarles en la política, no solamente, también en empresas, incluso hay periodistas que son también muy narcisistas, en el deporte también a veces, pero digamos que esos los padecemos menos. Y que Ronaldo, por ejemplo, sea, pues bueno, tenga una persona narcisista, pues bueno, el que le quiera seguir le sigue y el que no, no le sigue, pero no afecta a todo el mundo. Pero si el presidente de España o el de Costa Rica o el de Estados Unidos es narcisista, pues digamos que todos los ciudadanos de ese país
sufren, digamos, los comportamientos narcisistas del presidente. Claro. ¿Qué dirigentes políticos podrían mostrar este tipo de personalidad extrema, diría yo? ¿Qué tipo de dirigente? Bueno, sí, el prototipo por antonomasia es Trump. Ese es digamos, el ejemplo perfecto, ¿no?, de lo que es un sujeto narcisista. Pero en España también tenemos un presidente que es básicamente lo mismo que Trump, lo que pasa que a nivel de España, no a nivel del mundial, porque Trump afectaba a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos. Aquí en España pues tenemos a Trump, en España tenemos al presidente que tiene un estilo narcisista muy acusado. En Rusia tienen a Putin, pues que está claramente, digamos, con esta personalidad narcisista. Bolsonaro parece que también la tiene. Probablemente incluso el presidente de México también tenga buenos rasgos narcisistas. El presidente de Inglaterra, del Reino Unido, Boris Johnson, parece que también encaja bastante bien. Bueno, hay unos cuantos más, pero bueno, por decir unos cuantos, ¿no?, que la gente puede, digamos, seguir los comportamientos de estos personajes y comprobar realmente que, bueno, pues que son narcisistas, desafortunadamente para el resto de los mortales. No sé si ha tenido oportunidad de darle seguimiento a lo que está aconteciendo en nuestro país hermano Nicaragua con respecto al presidente Daniel Ortega, que está poniendo en las cárceles prácticamente a cualquier persona que se le oponga. ¿Cómo podemos describir ese tipo de comportamiento, Vicente? La verdad es que sí he seguido, digamos, los dos desmanes que ha hecho este personaje, pero no he seguido la figura de Ortega. Entonces, pues tendría que analizarlo. No creo que fuese muy difícil analizarlo, pero digamos que está claro que parece un nuevo dictador, digamos, metiendo en la cárcel a la gente que le molesta. Sería bueno estudiarlo, no creo que llevase mucho tiempo. La verdad es que no lo he seguido, simplemente he seguido toda esa serie de bueno, pues encierros o el quitarse a la gente que no es cómoda para él y meterla en la cárcel. Es una barbaridad. Pero ya no sé si puede ser un narcisista o puede ser simplemente un psicópata, que tienen rasgos muchas veces similares, ¿no? Es decir, a lo mejor puede ser un psicópata que es casi todavía peor que el narcisista. Y le pregunto por una persona aún más conocida, Maduro, presidente de Venezuela. Ese parece que encaja bastante bien con los criterios narcisistas. Encaja bastante bien. Es más, a veces da la impresión que tiene rasgos psicóticos, porque parece que se le aparece un pajarito, que él dice que es el antiguo presidente, para contarle las cosas y lo que tiene que hacer. Entonces ya eso pueden ser alucinaciones, ¿no? Si se le aparece Chávez diciéndole pues, cosas que tiene que hacer, eso ya es incluso más grave, ¿no? En fin, por lo que sé y por lo que veo a menudo, tiene muchos rasgos narcisistas, el Maduro. Quiero darle vuelta a la discusión y plantearle, bueno, ¿cómo afecta esos trastornos de personalidad extrema a la política de los países? A veces es curioso porque a veces, digamos, los periodistas tratan de explicar por qué un presidente narcisista se comporta como lo hace. Y ninguno de ellos, o casi ninguno, acude a sus rasgos de personalidad. Es decir, el hecho de que un presidente... además es que los narcisistas tienen, digamos, una habilidad muy curiosa, y es que persiguen lo que les interesa a ellos mismos, es decir, a los demás les importa tres pitos, pero lo disfrazan de forma que parece que están luchando por los ciudadanos. Entonces, tienen esa habilidad. Todos los políticos que son narcisistas persiguen únicamente su propio beneficio, pero siempre lo disfrazan diciendo que buscan el bien de los ciudadanos. Eso es una constante de todos ellos. Entonces, el problema es que hay gente que se lo cree. Y cuando hay gente que se lo cree y no sabe analizar críticamente todos esos comportamientos, pues tenemos toda una serie de fanáticos siguiendo a un narcisista que lo único que busca es su provecho propio, mientras que los que le siguen piensan que está pensando en ellos. Entonces, bueno, pues entiendo que no sepan psicología y que no sepan cómo analizar, digamos, los comportamientos de los demás, pero para eso estamos nosotros, que se lo aclaramos. Pero cuando hay fanáticos
de políticos, pues no hay nada que hacer. Es decir, que, bueno, pues están cegados a lo que son la evidencia en contra de lo que ellos piensan y pues no hay forma de que vean lo que es la realidad, ¿no? Por lo que hemos conversado, Vicente, no tiene cura, más bien empeora en la clase política. Ese es un problema. Claro, ese es un problema en general de la mayoría de los trastornos. Hay alguno que sí tiene tratamiento, pero la mayoría no. Y especialmente no tienen tratamiento ni el trastorno antisocial ni el trastorno narcisista. Además, es que es muy difícil decirle a un narcisista, bueno, tu comportamiento está afectando de forma negativa a mucha gente, tendrías o sería bueno que cambiases el comportamiento, porque el narcisista siempre piensa que son los demás los culpables. Ellos son los mejores, los que hacen todo bien, y los demás los que hacen todo mal. Entonces, si los narcisistas pues no van a acceder nunca a cambiar su forma de pensar y su forma de comportarse, difícilmente va a haber ningún tipo de tratamiento que pueda aplicárseles, ¿no? Entonces, ni el narcisista ni el antisocial, que son dos de los trastornos más frecuentes a nivel político y a nivel empresarial, ninguno de esos tiene ningún tipo de tratamiento y parece que por ahora es muy complicado pensar en un tipo de tratamiento para estos tipos de trastornos de personalidad. El problema es que el impacto negativo lo sufre la gente que está alrededor o la gente que está afectada por los comportamientos de estas personas, porque ellos no sufren. Otros trastornos de personalidad, el que lo padece, sufre también las consecuencias y lo pasa mal. Estos dos trastornos, el narcisista y el antisocial, ellos no sufren, pero hacen sufrir a mucha gente. Es correcto. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos. La psicoterapia puede ayudar al paciente a entender cómo su trastorno de la personalidad se relaciona con sus problemas actuales y poder afrontarlos de la mejor manera. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Vicente Caballo, quien es experto en psicopatología en la Escuela de Psicología de la Universidad de Granada, España. Ya usted hizo referencia en el segmento anterior al tema del tratamiento, pero más formalmente se lo pregunto. ¿Hay tratamiento, hay esperanza que estos políticos cambien, Vicente? No me gusta ser tan pesimista, pero le digo abiertamente que no hay esperanza. Una vez que están ya en su puesto, da igual, es decir, no hay forma de que estas personas vayan a cambiar. Podría haber algún tipo de prevención, no sé cómo, pero la prevención sería que no ocupasen puestos importantes. Pero claro, para eso habría que hacer una especie de test para ver si valen o no valen para los puestos. Y eso, quien lo decide, como son los políticos, no van a ir en contra de ellos mismos, ¿no? Entonces, digamos que prevención podría haber, si los políticos quisieran, que no van a querer, por cierto, pero tratamiento en absoluto. Es más, esta serie de personas muchas veces se ve rodeada de otras personas que les halagan sobremanera y no les ponen ningún límite, con lo que su ego se va ensanchando cada vez más hasta llenar, digamos, todo el espacio posible. Entonces, como en el entorno no hay gente que le limite o que le pueda limitar algunos de sus comportamientos, pues cada vez el ego se expande cada vez más. Entonces, es curioso porque este tipo de gente se ve rodeada de personas que les adulan, que no tienen, digamos, pensamiento propio, ¿no? Me voy a permitir agregarle un elemento más. Tienen un poder de convencimiento extraordinario. Cierto, correcto. Son capaces de convencer no cualquier persona, pero a muchas de estas personas fácilmente, digamos, que aceptan casi cualquier cosa, a eso les convencen seguro. Pero además es una característica general de los narcisistas. Es decir, ellos te presentan el mundo de color de rosas y además siempre te lo plantean como que es algo beneficioso para ti, cuando lo que persiguen en última instancia es beneficio propio, pero lo saben disfrazar de tal manera que uno piensa realmente, cuando ellos hablan, que le están
dando el oro y el moro, es decir, que es una cosa que se están sacrificando por los demás. Fuera Eso de nunca la... es cierto. Correcto. Fuera del ámbito político, ¿qué se puede hacer cuando tenemos una persona con este trastorno extremo? Con los políticos tenemos que aceptarlo, lamentablemente, pero cuando tenemos un compañero, una compañera, ¿cuál es el comportamiento que uno va a tener con respecto a estas personas? Vicente, explíquenos un poquito esta parte. Sí, yo se lo digo a mis alumnos, cuando uno tiene cerca o muy cerca a una persona, bien sea con un trastorno antisocial o bien sea con un trastorno narcisista, lo mejor que se puede hacer es huir. Es decir, marcharse de donde está esa persona, cambiar de lugar, buscarse otros amigos, otro puesto de trabajo. No vamos a poder hacer otra cosa, es decir, es que no hay manera. Entonces, el que está al lado de un narcisista, si lo tiene como jefe o lo tiene como amigo, va a estar sufriendo continuamente los desmanes de este tipo de personas, porque siempre van a buscar su propio beneficio independientemente de con quién estén, sean amigos, sean subordinados, sean empleados. Entonces, la única opción, yo sé que a veces no se puede, claro, ¿y qué vamos a hacer? Pero si se puede, cuanto antes marcharse del lugar donde están con ese narcisista y buscar gente, pues bueno, no con esas personalidades extremas, ¿no? Una consecuencia de lo que se está indicando es el aislamiento de estas personas. Eso sería lo ideal, y que no lleguen a tener poder. Claro, eso sería bueno en el sentido de que sus comportamientos no afecten a otros, tanto sea a la sociedad como a las personas que les rodean. Entonces, digamos que esa sería la mejor forma de evitar las consecuencias negativas de ese tipo de personalidad para la sociedad o para las demás personas. Pero incluso, por ejemplo, si un narcisista tiene una pareja, la pareja va a sufrir mucho y solamente se va a mantener con el narcisista si es una persona, digamos, con rasgos de dependencia, es decir, que necesitan a otras personas para sentirse vivos en la sociedad, ¿no? Entonces, son los que más le aguantan al narcisista. Si no es una persona con rasgos de dependencia o con rasgos, digamos, a veces se llama autodestructivos, es muy difícil que una persona aguante al narcisista. Pues le aguanta un tiempo, pero después ya no aguanta más, ¿no? Pensando en futuro y en este mismo sentido, Vicente, ¿cómo limitar las implicaciones de este comportamiento extremo en la política de Europa, de nuestros países, en el planeta en general? Lo único que veo así que se podría hacer es que generalmente los políticos, sobre todo los presidentes de un país, pertenecen a un partido político. Entonces, como normalmente es el partido político quien elige al que va a ser el futuro presidente, quizás, digamos, los que tienen la decisión de decidir en ese partido político quién les va a representar, deberían examinar antes si esa persona es un antisocial, es un psicópata o es un narcisista. Y en ese caso no proponerlo para presidente. Y buscar a otra persona que realmente se preocupe más de los demás, que se preocupe de verdad. Pero, como usted ha dicho también, estos tienen una habilidad muy fácil de convencer, una habilidad muy potente de convencer a los demás fácilmente, y entonces pues estamos ahí con un problema, ¿no? Es decir, a ver si el propio partido político es capaz de limitar, digamos, la carrera de un tipo narcisista, cuando este tipo narcisista convence tan fácilmente a todo el mundo, incluyendo a la gente del propio partido político. Es que casualmente ese es el punto. El poder de convencimiento que hablábamos anteriormente es lo que le interesa al partido político, independientemente de cualquier otra circunstancia. Claro, pero los partidos políticos, a ver si de una vez por todas aprenden a interesarse realmente por la sociedad y no por sus propios intereses. Es decir, no que la idea sea no tanto que beneficie al partido, sino que beneficie a la sociedad. Y eso los partidos políticos deberían empezar a pensar que ese es su principal objetivo. Es decir, hacer el bien a la sociedad, no obtener beneficio como partido político. Pero, no sé, quizá sea un poco pesimista porque a veces el ser humano es así. Es decir, el ser humano defiende a la tribu, es decir, defiende a la familia, a los más cercanos, y no le importa tanto, digamos, la defensa de la sociedad. Y mientras esto no pase, está bien difícil. Sí, muy agradecido, Vicente,
un tema que definitivamente nunca habíamos tratado aquí en Conciencia, en los 8 años que tenemos de estar produciendo este tipo de programas. Así que quedamos sumamente complacidos con todos los contenidos que usted ha desarrollado en estos 28 minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad es que es un placer dirigirme a los espectadores de Costa Rica, que es un país que quiero especialmente. Muchas gracias de nuevo y pues hasta pronto. Muy amable. Saludos cordiales. Muchas gracias a ustedes por habernos oído el día de hoy. Les agradecemos la audiencia y por favor continúen con la programación de Canal 15 UCR. Hola, soy Catalina Lao y les doy la bienvenida a Conceptos, el espacio donde definimos algunos de los términos que se usaron en el programa y los ponemos en contexto. Por ejemplo, hoy se usó esta palabra. Lo que podría ser el trastorno narcisista de la personalidad, es decir, lo que podemos decir es que sus características... Bien, en psicología se conoce como trastorno de la personalidad narcisista al trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido exagerado de su propio valor, gran necesidad de atención y admiración y falta de empatía por los demás. Como señala el investigador, el trastorno narcisista de la personalidad no distingue profesiones ni individuos. Puede padecerlo desde mandatarios hasta deportistas, y sus características serán diferentes dependiendo de cada persona. Pero también se utilizó el siguiente término. A veces da la impresión que tiene rasgos psicóticos, porque parece que se le aparece un pajarito. Los trastornos psicóticos en psicología se refieren a los trastornos mentales graves que causan ideas o percepciones irreales. 2 de los principales síntomas son los delirios y las alucinaciones, como por ejemplo escuchar, ver o sentir algo que no existe. Así lo señala el doctor al referirse a la conducta de Maduro y su idea sobre un pajarito que le habla al oído. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube para conocer más sobre nuestros temas de investigación. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Hasta la próxima.